Vamos a iniciar obviamente definiendo qué es un duelo. Un duelo es un proceso de adaptación que sigue a cualquier pérdida. Se trata de una reacción principalmente emocional y de conducta en forma de sufrimiento. Esta reacción emocional se desencadena a partir de una pérdida significativa que sucede en nuestra vida. Puede ser una meta no alcanzada, perder un empleo que me producía bastante satisfacción, cambiar de país y obviamente la pérdida más grande que puede ser perder un ser querido. Cada vez que hay un cambio en nuestra vida, hay un duelo. Por eso, pero los diferentes tipos de duelos están adecuados a los cambios que se realizan en nuestra vida. La palabra duelo viene del latín dolore y en su origen se habla de ser golpeado. Entonces, el duelo es obviamente cuando la vida nos golpea con algo que nos desestabiliza, que es diferente, que es un cambio distinto, sentimos que la vida nos da un golpe, nos produce un dolor. Y es por eso que el duelo es una de las cosas más difíciles que podemos experimentar los seres humanos, porque lo relacionamos con el fin de algo, con la muerte de algo. El duelo se clasifica en tipos. Existen 8 tipos de duelos. El primer tipo de duelo es el duelo anticipado. El duelo anticipado es cuando la persona siente que empieza a vivir el dolor antes de tiempo. O sea, empieza a pensar qué pasaría, cómo me voy a sentir cuando vaya a cambiar esta situación, cómo va a sentir cuando se va a morir mi ser querido, o qué voy a hacer cuando tengo que vender mi casa de mis sueños, que la diseñé toda mi vida y ahora resulta que por cuestiones económicas, factores de la vida, la tengo que vender. Entonces la persona empieza a sentir como el dolor antes que suceda el hecho in situ, en sí. El segundo es el duelo congelado. El duelo congelado es que la persona pasa el tiempo y no deja de sufrir. Es decir, la persona ha pasado 10 años de mudarse de un país, por ejemplo, y habla como si se hubiese mudado ayer, está con todas las nostalgias y para mí fue tan duro y en este momento la persona congela ese sufrimiento, ha congelado el sufrimiento en ese momento y lo sigue repitiendo y replicando en su vida. Seguimos con el duelo crónico. El duelo crónico es cuando la persona se siente incapaz de dejar de sentir ese dolor. O sea, la persona dice, no, es que no puedo, lo siento, pero no puedo dejar de sentir esta agonía, no puedo dejar, pero mira, esto pasó hace tiempo, pero mira las cosas que la vida tiene, pero mira, y la persona sigue consternada y sumida en ese duelo y no ve el horizonte, no ve una forma de poderlo transformar o evolucionar. Seguimos con el duelo ausente. Este es un mecanismo de defensa. El duelo ausente, la persona niega lo que está sintiendo, se queda en la etapa de negación, es decir, que no afronta la situación. Dice, bueno, pero mira, que pasó esta situación tan grave en tu vida, ¿cómo te sientes? No, eso no hablo de eso, no me afecta de eso, no quiero hablar de eso, no quiero tocar el tema. Hace que el duelo no se instaure en él. Él cree que hace que el duelo no se instaure en él a nivel mental. Pero ¿qué pasa? El duelo está ahí, el dolor está ahí. Y esto lo que hace es que llevemos a somatizar. El dolor y la emoción pasan a tu cuerpo y somatizas. Somatizas eso que no has querido exteriorizar y por lo general estas personas terminan con algún tipo de enfermedad. No siempre, pero es muy frecuente que sea algo autoinmune. Seguimos con el duelo retardado.
El duelo retardado es cuando se reprime el dolor y se controlan las emociones, porque la persona no puede darse la oportunidad de vivir el duelo, porque es la fortaleza, el soporte de una familia o de una situación en sí. Por ejemplo, si una familia pierde al padre, la madre se tiene que volver la cabeza de familia y se tiene que poner fuerte y tiene que ser fuerte para sus hijos. Entonces ella no puede gestionar ni puede vivir ese duelo porque lo tiene que aplazar, porque no puede demostrarse débil, porque hay otros que dependen de ella. Continuamos con el duelo inhibido. El duelo inhibido son las personas que les cuesta demostrar sus emociones. No saben gestionar, no saben expresar las emociones, no pueden modularlas fácilmente. Entonces actúan como si hubieran seguido la situación igual, porque le preguntan ¿cómo te sientes después de que se murió tu padre? ¿O cómo te sientes después de que has tenido que hacer un cambio tan grande en tu vida? No quiero hablar de eso. No, eso no, de lo que no se habla no existe, no quiero hablar de eso. No lo puede hablar y lo tiene ahí instaurado en sí sin poderlo hablar. Esto y el duelo crónico son de los duelos que generalmente llevan a las personas a desarrollar una enfermedad. Luego sigue el duelo desautorizado. El duelo desautorizado es un duelo impuesto, porque es un duelo en el cual a mí no me permiten reconocer mi duelo. No lo aceptan, mi entorno no lo acepta. Yo no puedo compartir mi duelo con nadie que esté en mi entorno o en mi círculo cercano. Un ejemplo puede ser cuando una madre, cuando hay un divorcio que no termina en una buena relación, no se disuelve de la mejor manera, y la madre dice, en esta casa no se vuelve a nombrar el Señor, de aquí no se vuelve a hablar de ese Señor, no hablen de su papá, no pregunten por su papá. Estos niños viven un duelo desautorizado. Ellos pueden tener las capacidades de expresar sus emociones, ellos pueden tener la capacidad de hablar sobre cómo se están sintiendo, pero no se les permite hacerlo. Y el último es el duelo distorsionado. El duelo distorsionado es cuando se reacciona desproporcionadamente, cuando hay un desfogue emocional exagerado. Esto es porque por lo general ha habido duelos anteriores que no han sido trabajados. Entonces es como la acumulación de ese dolor, y este duelo es como cuando dices la gota que llenó el vaso. No necesariamente este es un tipo de duelo muy fuerte, como pues, los tipos de duelo más fuertes, los dolores más fuertes es perder a un ser querido, pensaría yo, porque ya es una ausencia definitiva. Pero puede ser que pierde una propiedad que no es tan significativa para él, pero que sin embargo, bueno, obviamente es suya. Entonces las personas le dicen, pero bueno, sí, está bien, yo sé que usted quería esta casa o este apartamento, pero realmente usted tiene otro donde usted vive y se siente bien. Y la persona dice, no, para mí esto es terrible, es lo último que me podría pasar, esto ya fue, o sea, está acumulando demasiado duelo y demasiado dolor que no ha podido gestionar, y ahora le llega todo junto. ¿De dónde surgen todos estos tipos de duelos? Estos tipos de duelos surgen de una pérdida. Para entender mejor, clasificaremos las pérdidas de la siguiente manera. La pérdida es el origen del duelo. Entonces tenemos la pérdida relacional. Es la pérdida de las personas que amamos. Un divorcio, un distanciamiento por conflictos familiares, cualquier situación que me separe de personas que son importantes para mí. Luego viene la pérdida de las capacidades físicas o mentales, una demencia senil, un Alzheimer, la amputación de un miembro, la pérdida de la autonomía física, la pérdida material, cuando pierdo mis posesiones, mi dinero, trabajo. La pérdida del alma
son los aspectos en donde puse mi corazón y los perdí. Por ejemplo, una mascota. El duelo que viven muchas personas por una mascota es tan fuerte y significativo como el perder a un miembro de su familia, o el no poder estudiar lo que yo quería, sino lo que me tocó. Muchas personas viven en ese duelo del alma de yo quería ser abogado, pero a mí me tocó, las posibilidades era estudiar contaduría y soy contador, pero yo hubiera sido feliz, mi sueño es haber sido abogado. Estas personas, todo donde se han comprometido con su pasión, donde tienen su pasión puesta y la han perdido, estos son los duelos del alma, o alguien que hace un proyecto maravilloso y trabaja por él y lucha por él y por circunstancias adversas ajenas a él, lo pierde. Entonces, también se vive un duelo aquí. Todos estos duelos se viven de esa manera. Desde este tipo de pérdidas, relacionar, de capacidades, material o del alma. La pérdida evolutiva es la pérdida donde son los cambios que se dan en la vida. La adolescencia, la vejez, el nido vacío, la jubilación. La adolescencia, aunque el chico siente que está perdiendo su infancia y que va hacia una adultez joven, pero él siente que adolece de cualquiera de las dos, se siente como en un intermedio, como que no sabe si soy todavía niño, si soy todavía adulto. No sé si alguna vez les ha pasado cuando sus hijos estaban en esta etapa, que a veces querían volver a jugar a las cosas de niños, pero decían, no, yo ya soy más grande para jugar con mis muñecos, con mis cosas que les gustara jugar. Esa es una etapa de duelo también porque se está evolucionando y se está dejando atrás algo. La vejez, por supuesto, cuando las personas sienten que en su vejez van a ser dependientes, que ya no son tan autónomas, que ya no pueden estar tan gestionarse por sí solas, entonces también hay un tipo de duelo. Bueno, el nido vacío, como todos los que tenemos hijos, algún día lo vamos a vivir o ya lo habremos vivido, porque pues los hijos continúan con su vida, sus estudios, su universidad, y ya nuestra casa queda en un sistema distinto que tiene que reorganizarse, y ya las rutinas de la casa cambian y las cosas cambian, y bueno, pues para algunas personas es bastante difícil. La jubilación es otro tipo de duelo evolutivo porque muchas personas se definen a través del trabajo. O sea, yo soy mi trabajo, yo vivo a través de mi trabajo, o yo valgo porque tengo ese trabajo. Entonces, cuando dice, bueno, yo ya no voy a trabajar más, y entonces ahora qué va a hacer de mi vida y qué voy a hacer con mi vida, lo ven como un ocaso, como un fin de su vida. ¿Cómo gestionamos el duelo? Para gestionar el duelo debemos tener en cuenta que el duelo tiene 5 etapas que no siempre son ni consecutivas ni exactas, es decir, que pueden variar en el orden. No siempre se van en el mismo orden, en la negación, ira, depresión o aceptación, o las intermedias, sino que la persona puede de pronto sentir que yo ya acepté mi duelo ya pasó, pero resulta que en 2 semanas está en una depresión muy fuerte, se siente muy mal. Otra persona puede sentir que tiene una ira, que no llega en una etapa de negación, que la primera etapa no es negación, sino que pasa directamente a la ira. Entonces, las etapas, como decía anteriormente, ni son consecutivas, ni son exactas, ni todo el mundo las vive. No todo el mundo que vive un duelo tiene que pasar estrictamente por estas etapas. La primera etapa es la etapa de negación, que es la etapa de incredulidad. O sea, no aceptamos el hecho. No puede ser que esto me esté pasando a mí. No aceptamos el hecho porque nuestra mente busca una manera de mantener nuestro bienestar, a pesar de que se encuentra en una situación de máxima impotencia. O sea, algo pasa
Yo no lo puedo modificar, estoy en una máxima impotencia, pero mi mente trata de buscar una forma de conservar mi bienestar y por eso se presenta la negación. Luego viene la ira, que es la etapa de agresión. Esta etapa es la que nos sentimos extremadamente descontentos con lo que está pasando. Decimos por lo general, no me lo merezco. Es una emoción que busca enfrentar el obstáculo, que busca hacerle frente a ese obstáculo que me está presentando la vida en este momento. La tercera es la negociación. Por lo general las personas entran y es la etapa de furia. O sea, las personas entran a hacer una negociación con un ser superior, depende en qué crean de acuerdo a su religión. Por ejemplo, yo te ofrezco hacer esto o aquello, pero ojalá que no pierda mi empleo, ojalá que mi ser querido se sane, ojalá que logre volver a tener lo que perdí. En fin, se llega a negociar y es una etapa en la que las personas frecuentemente acatan todas las recomendaciones que le dicen, no, pero si usted hace esto, es posible que pueda evitar que pase tal cosa. Las personas buscan negociar ese duelo, esa situación que están viviendo, ese dolor que están viviendo, lo buscan negociar de cualquier manera. Luego tenemos la etapa de la depresión, que es la etapa de la culpa y la desolación. Es cuando nos rendimos y nos sentimos que no vale la pena seguir, que el dolor es más grande, que realmente pude haber hecho algo y no lo hice, que ahora que ya no hay tiempo de hacerlo, no hay una salida, no tengo que hacer. La siguiente etapa es la etapa de la aceptación y esta es la etapa de la fecundidad. Este es el culme donde podríamos llegar donde todos debemos llegar después de un duelo, a una aceptación, porque es aquí donde sanamos el sufrimiento. Aceptar no es estar de acuerdo, no es que ay, yo nunca voy a aceptar que mi esposo, ¿cómo voy a aceptar que está bien que haya perdido algo por lo que trabajé tanto? ¿Cómo voy a aceptar? Aceptar no es estar de acuerdo, es ver la situación tal cual como es y no poner resistencia a esa situación. Entonces, partimos por el hecho de que la aceptación me va a dar la sanación o el apaciguar ese sufrimiento que estoy teniendo, pues es muy válido tratar de llegar a esa aceptación. ¿Cómo gestionamos el duelo? Cualquier situación que produzca dolor o desestabilidad está relacionado con nuestro sistema de creencias. El duelo se maneja en nuestro cerebro reptiliano, que está en la parte baja de nuestro cráneo. Ahí se deposita el cerebro reptiliano. Es decir, esa es nuestra parte primitiva. Ese es nuestro inconsciente. Ahí es donde se ubica el inconsciente. Allí es donde están depositados todos nuestros miedos. Y en específico, en el duelo se activa el miedo al abandono. Y todos estos miedos los tenemos ubicados en nuestro cerebro reptiliano. Entonces, el sistema de creencias se establece en los primeros 12 años de vida. Entonces, la persona gestionará el duelo en base a la información que haya recibido de su familia y de su entorno con respecto a la muerte o a la pérdida. Desde ahí es que se inicia la sanación. El duelo es ese miedo a perder, porque el instinto básico de los seres humanos es hacer lo que nos es familiar. Cuando digo que desde allí se inicia la sanación, es porque teniendo en cuenta ese sistema de creencias que hemos adquirido en nuestros primeros 12 años de vida, vamos a entender o vamos a poder ver cómo vamos a gestionar nuestros duelos. ¿Cómo es la forma en que gestionamos nuestros duelos? Aquí les quiero hacer una pregunta y al final de la presentación, quien quiera compartir su respuesta, pues será bienvenida. ¿Cómo recuerdan en su niñez que se vivió algún duelo familiar?
pérdida de una mascota, pérdida de un ser querido, el padre pierde el empleo. ¿Cuál es el primer recuerdo que llega a su mente después de escuchar esta pregunta? Bueno, ¿cómo superar el duelo? El duelo es un proceso natural. No tenemos seguridad de nada. La idea de que hay algo permanente en el tiempo es lo que nos bloquea. Hay que comprender la temporalidad de las personas, de las cosas y de las situaciones. Entonces, ¿cómo superamos el duelo? Para superar el duelo debemos expresar. Expresar es sacar al exterior todo lo que estamos pensando y sintiendo. Es importante hablar, tener a alguien, una persona cercana con la que pueda yo hablar. Si no puedo hablar con alguien, es importante escribir. Yo debo llorar todo lo que necesite llorar. Yo debo darme el tiempo de sentir y hacerle frente a ese dolor. Es muy importante reconocer el dolor y hacerle frente a él. Darle su tiempo, darle su lugar también a ese dolor. Luego tenemos el círculo social, que el círculo social es contar con el apoyo de personas queridas. Es supremamente importante porque la complicidad que tenemos con estas personas es sanadora. Cuando yo puedo hablar con una persona que quiero, cuando alguien me ofrece su hombro y además esta persona es cercana a mi corazón, esto ayuda a que mi alma y mi emoción vaya sanándose. El sentirnos comprendidos es fundamental. Aunque para otra persona mi dolor no tenga una razón, para mí la tiene y esa persona la acepta, que para mí este es un dolor muy grande y simplemente me acoge, me escucha y tiene un hombro, para mí es absolutamente sanador. Cuidar la salud. Aunque no tengamos ganas de alimentarnos bien y aunque nuestro sueño empiece a tener variaciones, es muy importante alimentarse bien, no descuidarnos en esto. Y el descanso es súper importante porque es la clave para recuperar el bienestar emocional. Y para poder recuperar el bienestar emocional necesitamos tener nuestra energía vital alta. Porque, como les decía anteriormente, cuando estamos en la negación, estamos ubicados en el cerebro reptiliano que está aquí en la parte de atrás de mi cráneo. Luego viene el cerebro medio y luego necesitamos llegar aquí arriba al lóbulo frontal, porque allí es donde racionalizamos y podemos llegar a aceptar esa situación que me está pasando y que me está consumiendo. Y para poder llegar al lóbulo frontal necesitamos tener nuestra energía vital alta, alimentarnos bien, dormir bien, tener el descanso adecuado. Lo siguiente son los símbolos. O sea, los símbolos es realizar acciones que tengan un valor simbólico que sea de gran ayuda para mí. Es decir, hay algo que me va a ayudar a paliar, a compensar de cierta manera ese dolor y ese sufrimiento tan grande que estoy sintiendo. Por ejemplo, sembrar un árbol para recordar a esa persona o hacer una caja de recuerdos con una persona que ya ha fallecido o recuerdos de mi país, si es que el duelo es porque tuve que irme de mi país de origen, tener esa caja de recuerdos de cosas especiales y maravillosas que si en ese momento me producen cierta dolor, estar en contacto con ellas, con el paso del tiempo van a ser gratificantes volver a conectar con mis cosas, con estas cosas que están allí, o ver crecer ese árbol, o ver crecer esa planta en la cual yo simbolicé todo mi emoción y cómo veo que se va modificando. Cualquier estrategia que tenga valor emocional para la persona y le ayude a adaptarse a la nueva vida frente a los cambios que está presentando y al nuevo entorno es válida
y es absolutamente importante. Por último, la ayuda profesional, por supuesto. Cuando yo veo que todos los recursos anteriores no me están ayudando y no logro, sigo estancado en el mismo lugar, debo buscar esa ayuda profesional porque esta persona externa a mi familia tiene las herramientas adecuadas para ayudarme paso a paso a llegar a poder evolucionar y transformar ese duelo. O sea, eh, algunas personas las pueden lograr con el entorno y con lo que describí anteriormente, pero no son todas las personas, y también es importante saber identificar en qué momento necesitamos ayuda. Recuerden que es de sabios pedir ayuda, ¿no? Ahora vamos a hablar de la importancia de superar el duelo. Superar un duelo no es olvidar, sino aprender a seguir disfrutando la vida a pesar del dolor. Esto es muy importante que lo interioricemos, porque las personas creen que superar un duelo es olvidar o no volver a contactar con eso, por decir así. Me dolió mucho irme de mi país de origen, y piensan que para superar el duelo pues no vuelvo, porque si vuelvo y me duele y entonces no tengo que volver. No, hay que entender que un duelo no es que uno olvide algo, sino que uno aprenda a vivir a pesar del dolor que le produce no tener ese algo constantemente. Y, por ejemplo, en el caso de un ser querido es absolutamente válido, ¿no? Yo sé que ya no lo voy a tener, pero hay una vida que continuar, ¿no? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y así es. El dolor es inevitable, ¿por qué? Porque si yo puedo evitar ese dolor, pues entonces no voy a pasar por un duelo. Si yo puedo evitar que se muera mi ser querido, pues no voy a tener dolor ni voy a vivir un duelo, y por lo tanto no voy a tener que pasar por ningún sufrimiento. Pero si ese hecho está ahí y es inevitable, lo que yo sí puedo cambiar es la forma en que voy a gestionar y cómo voy a llevar ese sufrimiento que me trae ese dolor. Eso sí es la parte opcional. Yo decido, voy a sufrir eternamente, voy a sufrir un tiempo, voy a buscar la forma de superar esto. Obviamente esto no lo hacemos a nivel consciente. Nadie dice, yo quiero sufrir por el resto de mi vida por esto. Pero a nivel inconsciente y por las características que tenemos cada uno de manejar el duelo, pues lo llevamos de esa manera. Por eso tenemos que hacernos conscientes para poderlo modificar. El dolor es una reacción natural ante un suceso inesperado y desagradable que nos provee de un aprendizaje que nos fortalece. O sea, el dolor nos fortalece. El sufrimiento es el estado que se crea al resistirse al dolor, y es un padecimiento que nos victimiza. O sea, el dolor, por ser algo pues tan fuerte, hace que nosotros busquemos la forma de sobrellevarlo, busquemos la forma de ser relicientes, salir de ahí. Porque las pérdidas nos llevan a buscar información, a ser partícipes de grandes transformaciones. Toda situación que te saca de tu zona de confort te deja un aprendizaje que te permite evolucionar y ser una persona con nuevas destrezas y habilidades efectivas para desenvolverte en la vida. O sea que el dolor sí nos trae algo bueno. Leí alguna vez una frase donde decía, el regalo que trae el dolor o el duelo, regalo que trae el duelo. Entonces pensaba, pero ¿cómo puede traer un regalo si un duelo es una pérdida? Pero es verdad. El duelo nos hace conocer, ver, gestionar las cosas desde otro ángulo distinto, desde otra forma que no lo lograríamos si no estuviésemos pasando por este dolor.
Por el contrario, el sufrimiento nos victimiza, porque el sufrimiento nos dice que yo no puedo hacer nada para parar con él, que lo externo me domina y lo externo hace que yo no pueda encontrar mi bienestar. O sea, me estoy victimizando ante el hecho. Les voy a formular otra pregunta para que la respondamos al final de la presentación. ¿Qué habilidad sientes que descubriste después de superar un duelo? Es una buena pregunta, porque siempre va a haber algo que se ha aprendido, pero a veces no nos fijamos en estos maravillosos aprendizajes. Ok, ¿cómo superamos un duelo? La primera es, decide cómo quieres sentirte una vez que superes el duelo. Es decir, incluso si en ese momento no te sientes capaz, dices, yo no me voy a visualizar porque mi dolor es tan profundo que no puedo pensar en otra cosa más que en este dolor. Trata de tratar de sentir cómo sería cuando esto pase, cómo me voy a sentir cuando esto pase. Visualízalo, imagínalo, obsérvate cómo te verías sonriente, alegre, en fin, como quisieras verte. Y sobre todo trata de sentir ese sentimiento, ¿no? Trata de vivirlo como si estuviese pasando, así sea por un segundo, 2 segundos, 3 segundos. Es una muy buena herramienta para superar el duelo. Otra herramienta que es muy, muy buena, muy bonita y que algunos de mis pacientes la han utilizado y siempre me han dicho que les ha parecido maravillosa es escribir 2 cartas. Una carta va dirigida a la persona o a la situación que nos generó este dolor. Tú la vas a redactar, escribes si es una situación, la encabezas con qué tipo de situación es, que te generó ese dolor, si es una persona, pues la persona que se murió, por ejemplo, y le vas a redactar y vas a hablar de todo lo que te está generando este dolor, cómo te estás sintiendo, cómo te está doliendo o cómo fue de injusta la situación, cómo todos esos sentimientos que tienes allí que los tienes enquistados y que necesitas expresarlos. Una vez escribas la carta y la terminas, la quemas y luego la puedes depositar en una planta en tu casa o si tienes un bosque cerca o la naturaleza cerca de tu casa, la puedes dejar estas cenizas en el bosque, en la raíz de un árbol, donde tú quieras. La segunda carta va dirigida a ti. Le pones tu nombre y empiezas a redactar en esta carta cómo te hubiera gustado vivir esta situación que ahora te está llevando al duelo. Cómo te hubiera gustado vivir esta situación. Mira, a mí me hubiera gustado sentirme más comprendido, más acogido. Me hubiera gustado que todas las cosas que a ti te hubiesen gustado sentir en esta situación. Todas las cosas bonitas, las cosas que te fortifican, las cosas, por ejemplo, si fue un ser querido, yo sentí que vivimos mucho tiempo maravilloso, el tiempo que vivimos juntos valió muchísimo la pena, me enseñaste muchas cosas maravillosas, si es la pérdida de un empleo. Todo lo que aprendí en este empleo fue maravilloso porque me sirve para encontrar otro empleo donde voy a aprender más, donde voy a estar mejor, donde bla, bla, bla. Todas las cosas buenas, todas las cosas en positivo que tú quieras expresar, las haces y luego sellas la carta y puedes hacer una de estas 2 opciones. O la pones en tu buzón y al otro día abres tu buzón, la sacas y la lees como si la hubieras recibido o te la puedes enviar por correo para que te llegue a ti por correo.
Es un ejercicio muy bonito, es un ejercicio que, como les dije anteriormente, muchas personas me han dicho que realmente les ha generado una descarga y un alivio y una esperanza de que yo sí voy a poder salir de esto. La otra es realiza un ritual simbólico. Cualquier ritual simbólico, cualquier cosa que para ti sea importante, cualquier cosa que tú creas que te puede ayudar a, a evolucionar, a dar pasos, a ir paleando poquito a poquito tu duelo. Por ejemplo, un día que te sientes, la mayoría de las veces cuando estamos en duelo nos cuesta levantarnos con ánimo y estar bien. Simplemente tú te levantas, te paras frente a tu ventana, levantas tus brazos al cielo, haya o no haya sol, el sol está dentro de ti, levantas tus brazos al cielo y dices, hoy es un nuevo día para mí y hay muchas cosas maravillosas que me esperan. Este ejercicio de levantar las manos hacia arriba hace que sintamos que se puede, que yo lo voy a lograr, que voy a poder estar donde quiero estar y cómo me quiero sentir emocionalmente. Es un ejercicio muy maravilloso. Otro ejercicio es si tú quieres, por ejemplo, hacer como un mapa de sueños, es decir, como un cuadro, una cartulina o algo que tú puedas eh, poner las fotos que te traen bienestar, sentirte a gusto con haciendo como este collage, cosas que tú lo mires en el día y digas, wow, sí, sí se puede, voy a estar bien. La vida es bonita a pesar de la vida continúa, la vida es bonita. Eh, hay otra técnica que es tratar de ponerle un horario a tu tristeza. Decir, bueno, yo estoy muy triste, me siento pésimamente, pero me voy a sentir pésimamente de tal hora a tal hora o en tales horas. Pero el resto del tiempo voy a tratar de ver la vida con positivismo y tratar de encontrar algo bonito. Yo personalmente he superado duelos fuertes en mi vida y una de las cosas que me ha servido mucho es prestar servicio, o sea, dedicarme a ayudar a otra persona. Yo puedo estar viviendo un dolor muy fuerte, pero parqueo mi dolor por un momento y ayudo a otra persona que necesita de mí. Eso es un ejercicio bastante esperanzador porque hace ver que los seres humanos estamos para ayudarnos y estamos para estar unos con otros no enfocarnos en el egoísmo mal interpretado, ¿no? Que es pensar que solo mi dolor es todo lo que existe en este momento, que nadie más sufre, solo soy yo la que estoy sufriendo. Otra cosa que para mí fue de vital importancia y fue maravilloso poder contar con esta ayuda es este libro de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La muerte un amanecer. Es un libro maravilloso donde encontramos muchísima esperanza y encontramos alivio a nuestro dolor, encontramos esas palabras adecuadas que necesitamos escuchar. Este libro se enfoca mucho sobre la muerte de seres queridos, pero sin embargo lo que está escrito allí nos puede ayudar para superar cualquier tipo de duelo, ¿no? Porque el duelo, cualquier tipo de duelo surge de una pérdida y pues todas las pérdidas se necesita encontrar esos argumentos y esas estrategias para yo poderla superar y ver las cosas desde una mejor perspectiva y un mejor ángulo, ¿no? Todas estas herramientas que les hablé anteriormente son herramientas de PNL. ¿Por qué son importantes? Porque el PNL nos ayuda a descubrir que el problema no está en el hecho traumático, sino en la forma en que lo codificamos mentalmente. O sea, pasó algo muy terrible, pero esto que pasó pero ¿cómo lo codifico yo mentalmente? ¿Cómo lo llevo yo hasta ese punto? ¿Cómo hago yo que esto que es duro y fuerte se vuelva 3, 4 veces más grande, que me supere y me avasalle? Eh, ahora
para concluir, el duelo es móvil y flexible. Por eso es importante permitirse cambiar, porque el duelo en sí es ya un cambio. Entonces, el duelo es flexible y móvil. Depende de mí cómo hago yo que ese duelo no me consuma. ¿Cómo hago yo que ese duelo me trate un poco con liviandad y me deje mover en medio de esa ola de dolor? Pueda yo moverme hasta llegar a un bienestar, a encontrar un nuevo bienestar. Tal vez no será el bienestar que tenía antes del duelo, pero va a ser un bienestar, al menos sí, con muchísimo aprendizaje. Cuando superamos un duelo, y vemos en retrospectiva cómo nos sentíamos incapaces de lograrlo, y luego observamos ese aprendizaje, fortalecemos nuestra autoestima, porque en ese momento sentimos que hemos adicionado mayor valor y seguridad para afrontar la vida, para ver la vida con vehemencia, para enfrentarse a ese duelo que se puede volver a presentar en nuestra vida, pero poderlo entender y poderlo ver como una oportunidad de reinventar mi vida. Podemos transformar las emociones que limitan mi potencial, condicionando mis posibilidades de bienestar y desarrollo. O sea, en un duelo nos sentimos, yo no voy a poder, ya no lo voy a lograr, ya no voy a saber. Pero podemos transformar estas emociones limitantes y volverlas en posibilidades de desarrollo. Después de atravesar el duelo, renacemos. Y esto es una realidad muy grande. Nadie es igual después de un duelo. Todos los duelos nos transforman y nos transforman en positivo. Siempre será en positivo, excepto que nos quedemos en un tipo de duelo crónico o en un tipo de duelo que nos esté consumiendo. Ya esto es independiente para cómo lo maneja cada persona. Pero si queremos superarlo, siempre nos va a traer algo. Quería leerles una frase de la autora que les he recomendado, Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una médico psiquiatra suiza, desarrolló la gran parte de su profesión en los Estados Unidos y ella empezó a estudiar, a analizar las personas en sus etapas finales. ¿Qué decían estas personas? ¿Qué sentían? ¿Qué les hubiera gustado hacer? ¿Cómo les hubiera gustado transformar ciertas situaciones en su vida? ¿A qué le prestaron más atención y no tenía tanta importancia? ¿A qué les hubiera gustado tener prestarle más atención? Ella empezó con este estudio en el 1976. Realmente se considera como una máxima autoridad en lo que es el manejo del duelo. Y ella escribe: las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Pues, si están de acuerdo, me gustaría escuchar algunas de las respuestas a las preguntas que les formulé. Es un novio que yo tenía en mi etapa de universidad. Él se fue a hacer, se fue a explorar en el Nevado del Tolima y de los 4 chicos que se fueron, 2 se perdieron, entre esos estaba mi novio.
Y a estas alturas, después de 13 años de esa pérdida, yo me hago la pregunta, ¿qué pasó? Porque nunca hubo una respuesta, simplemente se perdieron, no volvieron. Y yo digo, a mí me gustaría saber qué fue realmente lo que pasó con ellos, por qué nunca más volvieron. Y no sé si eso hace parte de ese duelo, como decía antes Lida, de que lo estoy posponiendo, lo he pospuesto o no lo he superado. Y bueno, no está en tus manos saber qué pasó con ellos. No, no puedes saber qué pasó con ellos. No hay forma de que puedas encontrar esa respuesta. Pero sí puedes hacer un ritual de despedida para sentir que ya puedes dejar esa parte como sanada, porque si partimos del hecho de que todos tenemos un día designado, todos nos vamos a morir, es todo lo que tenemos seguro. Nacemos y morimos, eso sí es 100% y eso nada lo va a cambiar. Eh, Ese era el momento de él y lo que tú debes tratar de hacer es aceptarlo y hacer ese ritual de despedida para que te sientas más tranquila contigo y sigas adelante. Pues Ujú. tener paz interior y vivir el presente, y disfrutar el presente. Y no quedarme estancada en un pasado y pues aceptar y ver las cosas buenas que hay, pero en el presente. Es verdad, es que todo lo que tenemos es el presente. El pasado no existe y el futuro es incierto. Solo tenemos esto, pero la mayoría de los seres humanos no vivimos porque no estamos aquí, estamos en el pasado, estamos en el futuro. Entonces, cuando estamos aquí en el presente es cuando podemos realizar tantas cosas y podemos gestionar todas estas emociones, podemos crecer, podemos darnos la oportunidad de crecer porque estamos observando nuestros procesos, todos los procesos que vivimos, dolorosos, satisfactorios, y también podemos ver las oportunidades. Cuando tú estás en un pasado o estás en un futuro, estás perdiendo las oportunidades aquí y ahora. Estás perdiendo la forma en que tú puedes evolucionar y avanzar. Pero bueno, yo creo que a muchos seres humanos nos cuesta muchas veces, no siempre podemos estar en el presente. Estar en el presente es una forma de meditar, por ejemplo, y a muchas personas les cuesta meditar, ¿no? Porque cuando estás en el presente no existen, o no hay pensamientos que interrumpan ese momento que estás viviendo. Y eso es lo que necesitamos para meditar, tener la mente aquí, quieta, tranquila. ¿Qué hacer primeramente con un duelo fuerte, independientemente cuál sea? ¿Qué sería lo primero que se debía hacer para gestionar esas emociones? Yeah. Bueno, debes darte el tiempo de hacerle espacio a ese dolor, debes sentirlo, porque solo lo que yo siento, solo lo que yo reconozco es lo que puedo transformar. O sea, decir, no, tengo que seguir adelante, yo no me puedo parar aquí a llorar o a pensar en esto porque la vida continúa, no es la solución. La solución es darse el tiempo de sentir ese duelo, de poderlo expresar, tener esas personas con las que ojalá puedas, ese círculo social con el que ojalá te puedas apoyar, y si no es así, hay muchas eh, sociedades, fundaciones, lugares donde uno puede hablar de lo que está sintiendo. Bueno, hoy en día más con este internet. Es importante que sientas ese apoyo. Primero que lo expreses, después de que ojalá puedas encontrar ese apoyo en tu círculo social, en la gente que te rodea. Y, yo te diría que fundamentalmente estas cosas son importantes, como también dije, hacer algún ritual, algo que para ti sea gratificante, para que la idea no es que desaparezcamos ese dolor, ¿no? Porque no va a desaparecer, el dolor va a estar ahí. Entonces, que naveguemos con él, que nos acompañemos de él, pero no para siempre, sino por un tiempo determinado. No descuidarte, no descuidar tus hábitos de higiene, no descuidar tu alimentación, no descuidar
tu descanso, porque entonces ahí ya llegas a etapas más complicadas, más difíciles. Y por supuesto, si ves que se complica mucho, la ayuda profesional ante todo. O sea, es de valientes buscar la ayuda cuando se necesita. Pedir ayuda es de valientes, no de cobardes. Exacto, hay que ser muy empáticos, como hablaba ahí en una de las clasificaciones del duelo, el duelo distorsionado, cuando la gente le dice, bueno, este duelo distorsionado es un duelo malsano porque viene acumulando sus duelos, ¿no? La persona ha venido acumulando muchos duelos y le llega el último que le llenó la copa y es grandísimo. Pero, por ejemplo, para alguien que la persona pierda la mascota, le parece exagerado que esté tan triste y hasta busque ayuda profesional, pero cada uno gestiona las emociones de maneras distintas. Lo importante ahí es que seamos empáticos, que podamos, a ver, yo no he vivido, o si lo has vivido, fantástico, cuando te puedes emparejar con alguien y decirle, sí, sabes, yo también he vivido un tipo de pérdida así. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos en duelo, cuando vivimos situaciones difíciles, creemos que solo nos pasa a nosotros, que nadie más le está pasando. Nos volvemos ególatras. Solo creemos que nosotros nos está pasando esto tan duro, que a nadie más en el mundo le ha pasado. Y no, a mucha gente le ha pasado estas cosas y peores. Entonces, ser empático es algo muy bonito. Por eso es la importancia del no, o sea, de poder decir no. O sea, de decirle a tu ser querido, a tu amigo cercano, bueno, esto, y decirle, ¿sabes qué? Yo creo que ya esto no te está ayudando. Yo no te estoy ayudando poniéndote en mi hombro para que llores permanentemente. Hay que hacer algo, tienes que buscar otra ayuda. Yo te puedo conseguir, mire, escuché una psicóloga, escuché esto, un terapeuta, no sé qué, ¿por qué no lo pruebas? Pero si yo le sigo diciendo, cada vez que usted quiera venga, que yo lo escucho llorar, no lo estoy ayudando. Entonces decir, no, ya no. Total.